Bueno, saludamos entonces ahí a todos los que nos ven por las redes sociales, Facebook, YouTube, a todos y todos los que nos van a ver, ¿verdad? Los bendecimos. A todos los que están aquí presentes, a todos los que se quedaron en casa, también, gloria al Señor. Nosotros valientemente nos esforzamos a estar aquí, ¿verdad? A alabar. Fácil no es, hay que pagar un precio. Mire, yo estaba estudiando, a mí me gusta estudiar un poco la Biblia, y estaba estudiando el libro de Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Creo que quizás todos, ¿verdad? Estudiaba a Job. Y me gusta el libro, lo he estudiado varias veces. Y dice ahí que Job era justo, y recto y perfecto delante de Dios. Y hacía holocausto por cada uno de sus hijos. Era una familia de 12 personas. Y todos los hijos, incluyendo su esposa, se perdieron. A pesar de que él pedía por sus hijos. Pero me gusta a mí Job porque él se mantuvo fiel. Yo quiero que entiendan este concepto de la palabra fiel. La palabra fiel significa pagar un precio. Usted no puede ser fiel en su casa, aunque usted crea que lo es, porque la Biblia dice que hay que congregarnos, que hay que alabarle y glorificar tu nombre, que hay que dar palmas a su nombre. Entonces, hay que ser fiel, y eso significa pagar un precio. El precio que Job pagó fue caro, fue muy duro. La carne se le caía a pedazos, dice, pero él se mantuvo firme. Pero no vamos a predicar de eso, estoy diciéndoles que estudiaba yo a Job. Vamos a estudiar hoy, vamos a predicar hoy en 2 Corintios, capítulo 7. 2 Corintios, capítulo 7, del 2 al 3. Segunda Corintios, si lo leo aquí mejor en la. 2 Corintios, capítulo 7, 2 al 3. ¿Lo tienen? Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y decimos amén. Gloria a Dios. No me hago la letra. Y es que no puse aquí. No tienes tú, Sabino, léelo. Admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Bien, entonces vamos a orar. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por tu amor y tu misericordia. Sí, Señor. Grande y misericordioso eres tú, Señor. En esta hora estamos ante tu presencia para darte la honra y la gloria. Sí, Padre. Y que tu santo nombre, Señor, verdaderamente sea glorificado en esta hora. Amén. Que a través de tu Espíritu Santo tú nos llenes en esta noche. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Qué bonito, ¿verdad? Perfeccionándolos en el temor de Dios. Hoy le hemos puesto a esta predicación, mis amados hermanos, una amonestación que les enoja o que les enojó. Una amonestación que les enoja. Todos, no sé cuántos conocen o han leído a Pablo acerca de los corintios. Corinto, acuérdense que era un puerto y pues había ahí un mal vivir, un sistema malo de la gente. Se dan todos los puertos. Y pues eso era Corinto y Pablo tenía que lidiar o lidiaba mucho con esta clase de gente. Pablo estaba profundamente preocupado por los corintios. La recomendación que Pablo da a los corintios es que se limpien y vivan en el temor de Dios. Limpiarse y vivir en el temor de Dios son dos cosas muy diferentes. Limpiarse, no que uno pueda limpiarse, porque sería bonito, ¿verdad?, que nosotros podamos limpiarnos, pero podemos, obedeciendo a Dios, evitar contaminarnos con las cosas del mundo. Entonces, está preocupado y les pide que vivan en el temor de Dios, sometidos a sus reglas. Y les dice, porque las promesas de Dios son razones suficientes para buscar la santidad. ¿Cuántos conocen las promesas de Dios aquí? Hay promesas de Dios que son suficientes, sin mencionar nada más. Podríamos hacer una gran lista de todo lo importante que es Dios en nuestra vida, de todo lo que Él hace por nosotros para tener el por qué adorarle, ¿verdad? El por qué glorificarle. Pero Él dice, las promesas de Dios son suficientes, puesto que tenemos, dice, tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que esas promesas, hermanos, que tenemos, debieran de ser suficientes para que nosotros vengamos a los cultos, le alabemos, nos hinquemos delante de su presencia, leamos la Biblia, repartamos un tratado, le hablemos a otra persona, todo lo que usted quiera pensar que es bueno hacer para alabarlo o agradar a Dios. Lo dice porque parece que los corintios andaban viviendo la vida en mucho desorden. Vivían la vida en mucho desorden. Yo quiero que, si usted lo quiere apuntar para leerlo después, lea 2 Corintios capítulo 6, del 11 al 18, va en su casa. Y esa carta que les mandó Pablo por la situación en la que ellos andaban, fue la que les molestó demasiado. Por esto se enojaron, no aceptaban que Pablo se metiera en sus vidas. Ellos no aceptaban que Pablo se metiera en sus vidas. Ellos pensaban que Pablo no tenía ningún derecho en reprenderles, en decirles absolutamente nada. Ellos pensaban que eran totalmente libres. No tenía derechos en tratarles mal, ni meterse en sus vidas. Según ellos eran libres de hacer lo que ellos
querían hacer o lo que ellos quisieran hacer. Y entonces, hermanos, hoy día la población cristiana, la mayoría, vive así. No quieren entender que hay necesidad de que haya quien les guíe, pues, quien les enseñe, quien les instruya. Estoy buscando una cita aquí. No la encontré. Pensaba que estaba ahí. Entonces, hermanos, esto pensaban ellos. En 2 Corintios 7, 6 al 9 dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Esta es otra carta que Pablo está enviando, porque les estoy contando de que ellos se molestaron, los corintios, con Pablo. Y Tito vino a Pablo trayendo noticias de ellos. Y ahora Pablo envía esta carta. Y no solo dice con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado. En cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Así que ahora vemos en ellos el arrepentimiento, o el darse cuenta de que Pablo tenía toda la razón. De que Pablo tenía la razón por la cual les había reprendido. En ese ratito, dice, ellos se enojaron muchísimo, pero después reconocieron de que lo que Pablo les decía era correcto. Así pasa con el pastor. Todos se enojan porque piensan que él es el culpable de todo. Así pasa con los pastores, con las congregaciones. Hace un tiempo atrás les conté que hubo una encuesta de ver quiénes se morían primero. Y la encuesta era sobre los secretarios, los arquitectos, los ingenieros, los doctores, sobre todos estos grandes personajes estudiosos, y llegaron a la conclusión que el pastor es el primero que se muere, porque no tienen idea ustedes todo lo que uno tiene que soportar. Porque no podemos, hermanos, irnos contra la congregación o contra alguien, sino que al contrario lo tenemos que abrazar, ¿verdad? Enseñarle, apapacharle. Por eso les leí ahí en la cita que no les di, que está en 2 Corintios 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y
así piensan, ¿verdad? Que el pastor es el culpable. Y nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque si no lo hacemos, no estamos cumpliendo con Dios o con la palabra acerca de nuestro deber de enseñarles. Debe haber una instrucción. Porque qué bueno que usted quizás estudia la Biblia o quizás la sabe y sabe perfectamente bien para dónde va y qué hacer con la Biblia. Pero hay gente que no. Hay gente que no tiene tiempo, no le gusta o no le entiende o no puede. Y entonces hay que explicarle. Y también, amados hermanos, porque uno les reprende porque tienen una vida mundana activa y no se apegan a las reglas de Dios como una familia cristiana. Quieren vivir su propio evangelio y no se dan cuenta que lo único que logran es la destrucción de sus matrimonios, de sus hijos y de sus propias vidas espirituales. Entonces quieren vivir un evangelio que ellos lo entienden, ¿verdad? Que así es. Y no se dan cuenta que no podemos vivir nuestro evangelio. Se tiene que vivir la vida cristiana en base a lo que Dios dice por medio de su palabra. Y es obediente a su palabra como nosotros podemos vivir una vida santa delante de Dios. ¿No es cierto? Pero eso cuesta, porque para eso hay que pagar un precio. Para eso hay que pagar un precio. Lo primero es que tenemos que dejar todos los deseos del mundo. Porque ¿cómo podemos estar en la luz y en la oscuridad a la vez? No se puede. O estás en la luz, porque si aquí apagamos toda la luz, este lugar se vuelve oscuro o se oscurece. No hay luz. Si la prendemos, hay luz. Entonces la palabra de Dios dice que Cristo es la luz que vino al mundo. Cristo es la luz que vino al mundo. ¿Y esa luz para qué vino? Para que nosotros viéramos lo malo o entendiéramos lo malo y lo bueno. Y decidamos qué hacer con esas dos fórmulas o dos cosas. Todos sabemos que si nos paramos en la orilla de un acantilado, que si nos caemos ahí es posible que nos muramos o nos quebremos huesos o qué sé yo. Por lo tanto, entonces no podemos tirarnos ni permitir caernos ahí. Evitamos eso porque eso es malo para nuestro cuerpo. Eso sería una oscuridad para nuestra vida. Así nosotros sabemos que si nos vamos al mundo, al pecado, es oscuridad. Y por lo tanto no vamos a obtener estar en la luz, que es Cristo. Porque a Cristo no lo encontramos en el mundo o en el pecado. A Cristo lo encontramos en la luz, porque Él es luz. Entonces Él está fuera de la contaminación del pecado. Por eso es la recomendación de que nosotros vivamos en luz, que nos apartemos. Y esa se trataría entonces de una vida santa, apartarnos. Eso sería una vida santa, apartarnos y tener una vida santa. Una vida santa delante de Dios. Pero como les estaba explicando,
para eso se necesita pagar un precio. A veces porque nos duele un poco la cabeza no podemos venir a la iglesia o dejamos de venir a la iglesia. Pero déjeme decirle que quizás no ha llegado usted a la iglesia y ya el dolor de cabeza se le ha quitado. Aleluya. Y si está aquí y llega con el dolor de cabeza, aquí se sana. Amén, aleluya. Si no, ahí tenemos a Pedro, el testimonio de Pedro en la página de la iglesia. Apenas llegó aquí un martes al culto de oración porque había tenido un accidente en su trabajo. Y en su trabajo lo habían suspendido, creo, y lo habían mandado a terapia. Pero llegó hasta acá y aquí oramos por él y aquí sanó de inmediato. Tanto que el siguiente día va a trabajar ya, ¿verdad? Esas son las cosas que hace Dios. No las hace el hombre. Y necesitamos conocer esas cosas que Dios hace. Necesitamos aprender que eso es lo que Dios hace por nosotros. Eso es lo que Dios es para nosotros. Entonces razón tiene él al reprenderlo, ¿no? Pero hay gente que le es fácil decir que el pastor es el culpable. Bueno, aparentemente así pareciera, ¿verdad? Porque somos nosotros los que nos toca que dar esa clase de enseñanzas. Pero no son nuestras. Son enseñanzas de Dios. Están ahí para obedecerlas. No sé quién decía, creo que Sabino decía, de obedecer los mandamientos, ¿verdad? Obedecer toda su palabra es bueno. Entonces están ahí los mandamientos de Dios, las reglas de Dios. Tú eres cristiano, bueno, sométete a las reglas de Dios y serás bien. Por ejemplo, Job se metió a las reglas de Dios y aunque se le caía la carne a pedazos, él se mantuvo fiel y después Dios le dio más riquezas y le salvó su vida. Aleluya. De tal manera, amados hermanos, todo lo que hagas o hagamos fuera de la voluntad de Dios es diabólico. Y con esta clase de cosas es que batalla la gente, porque ¿por qué diabólico? ¿Por qué todo lo que hago fuera de Dios es diabólico? Esas son las preguntas que se hacen, ¿verdad? Bueno, porque no estás obedeciendo a Dios, sino que obedeces al Dios que dice la Biblia, el Dios del mundo, el Dios de las tinieblas, el Dios Satanás, el Dios diablo. Y él dice que todas las cosas malas nos insta a hacer, nos hace tener malos pensamientos, mirar cosas malas, guardar cosas en nuestro corazón, decir cosas malas con nuestra boca, ofender, pleitear, a veces robar, meternos cosas en nuestro cuerpo que es el cuerpo de Dios, o sea, es el templo de Dios. Le ponemos alcohol, le ponemos droga, le ponemos todo lo que se nos antoje, lo que aprendimos en el mundo. Y eso es lo que estamos hablando en esta noche. Eso es lo que a Dios no le gusta, eso es tinieblas. Por lo tanto, andarse en oscuridad, no andarse en luz. Y de eso es lo que está hablando Dios. Quiere decir que si andamos en luz, nada de todas las cosas vamos a hacer. Así que todo lo que hagamos fuera de la voluntad de Dios es diabólico. Y el diablo, este es el problema, te va a robar, te va a destruir y te va a matar.
Porque la Biblia dice que para eso vino él, Satanás, para robar, destruir y para matar. Todo lo bueno que Dios te dio, te lo quitará Satanás si no obedeces a dejar el pecado delante de la presencia de Dios. Porque Dios es santo. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios es santo. No hay pecado en Él. Entonces, por lo tanto, no podemos nosotros, llenos de pecado o pecaminosos, convivir con Él, ser parte de Él. Entonces tenemos que apartarnos de eso para poder pertenecer a Dios, que es santo. La desobediencia, el capricho, y reconciliarnos con Dios. O sea, dejar la desobediencia, el capricho y reconciliarnos con Dios. Y comenzar a vivir una vida santa conforme a lo que Él te dio, conforme a lo que Dios dice por medio de su palabra. Es comenzar a vivir de nuevo, comenzar una nueva vida. Y eso, hermanos, pregúntemelo a mí, eso cuesta. Y bueno, y vaya, pregúnteselo a cualquiera de todos los hermanos. Y vaya a Salda por ahí, pregúntele a los cristianos por todo lo que tienen que pasar o por todo lo que han tenido que pasar para pertenecer a Dios. Bueno, algunos tal vez no, pero la mayoría sí. Entonces, hay que abandonar eso que tanto cuesta dejarlo para algunos para poder pertenecer a Dios, para poder ser de Dios. Y tenemos que dejar todo eso, porque de lo contrario no podemos ser de Dios, porque Él es santo. Hablaba acerca de la luz y la oscuridad. No podemos tener al mundo y a Dios a la vez, porque en el mundo es oscuridad y Dios es luz. O tienes a la luz o tienes al mundo que es oscuridad. Pero no puedes tener las dos a la vez, porque ¿será que aquí se puede tener las dos cosas a la vez? No se puede tener las dos cosas a la vez. O sea, esa es la comparación que Dios hace. No podemos tener las dos cosas a la vez. O tienes una o tienes otra. En 2 Corintios 7, 10 al 12, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí dice, es mismo de que hayáis sido contristados, según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado, dice, limpios en el Señor, en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifiesto nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. O sea, yo no les escribí o no les reprendí, no los
no les mandé la carta que les mandé para ofensa o por causa del que pecó o por causa del que padeció el pecado. No, no lo hice por eso, dice Pablo. Lo hice para que despertaran, para que se dieran cuenta de lo mal que están viviendo sus vidas cristianas, sus vidas espirituales. Yo me pregunto, porque yo pasé por todo eso, yo me pregunto, mis amados hermanos, el borracho, el alcohólico, ¿no siente otro día lo que siente? ¿No se da cuenta de lo que siente? ¿De lo que padece? El drogadicto, el que se droga, está feliz, contento esa noche o un par de horas, pero después, hermano, hay una reacción maligna, una reacción mala al cuerpo, a la mente. Entonces, ¿no se dan cuenta de eso? Claro que se dan cuenta. Así que eso es lo que les dice Pablo. No deben enojarse de ser reprendidos. Esto lo hice para que despierten. Porque a veces, hermanos, se nos olvida leer la Biblia, a veces se nos olvida orar, a veces no oramos. ¿Cuántas oraciones se acuerda usted de hacer? Para acostarse, para levantarse, para comer, cuando va a agarrar la carretera, en el trabajo, por tanto que hay que pedirle a Dios. ¿Cuánto hace usted, cuánto ora usted, cuántas peticiones de esas hace a Dios durante las oraciones que usted hace? Aleluya. O sea, cuando quizás te produzca, dice, tristeza el reconciliarte con Dios, pues dejar de hacer todo lo que le gusta a la carne o las cosas del mundo, como que le enoja a uno, ¿no? ¿Cómo yo me voy a meter a esta iglesia y alabar a Dios y me voy a hacer un aleluya y voy a dejar esto que tanto me costó aprender? Y por ahí comienzan con esas cosas, ¿no? Y entonces duele. A muchos les duele dejar el mundo. Pero ese dolor, hermanos, tenemos que entender que causa la muerte. Ese dolor causa la muerte. Pero el dolor que te produce una reprensión para que reacciones y vuelvas al camino de Dios, ese dolor te produce vida eterna. Así que esto fue lo que reconocieron estos hermanos o hijos de Dios. Reconocieron que andaba mal. La tristeza que produce el mundo esa te causa la muerte eterna. Por lo tanto, debes recapacitar y entregarte a tu Dios para que Él tome el control de tu nueva vida o de tu vida y comience a reparar todo el daño que Satanás te causó en todo lo que estuviste viviendo fuera del camino de Dios. En espíritus, Dios levantará tu cabeza y sacará tus pies del lodo cenagoso, y comenzarás de poco a sentir la paz y la alegría y el gozo que da el ser cristiano
o el adorar a Dios, o el glorificar a Dios. Aleluya. Y eso es lo que muchos no entienden. No sé por qué el pastor, fíjate pues, a veces estamos mal delante de la presencia de Dios. Y yo no soy sabio, hermanos. Yo no soy Dios para saber que usted anda mal delante de Dios. Yo predico la palabra y la palabra posiblemente le está como limpiando esa herida y entonces le duele, le arde. Y luego entonces dice, es que por mí dijo todo el pastor lo que predicó. ¿Para qué volvió a esa iglesia? Por mí lo digo. Y yo no conozco la vida de ustedes. Ni el otro pastor que predica en otra iglesia, ni el otro pastor que predica en otra iglesia. No conocemos la vida de los hijos de Dios. Predicamos la palabra. Entonces, si la palabra te redarguye, es porque mal andás. Y eso no se escribe más que de una sola forma, reprensión de parte de Dios. Dios te reprende. Pero ese dolor que te causa esa reprensión es para vida eterna. Aleluya. Dios es bueno, mis amados hermanos. Gloria a su nombre. En 1 Corintios, mis amados hermanos, del 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Cuando dice aquí este texto, la mujer de su padre, se refiere a la madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es recomendación de Pablo a los Corintios. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal, dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, cuando habla de echarlo en los brazos de Satanás, está hablando de ponerlo en disciplina. Ahora, al ponerlo en disciplina, todos los privilegios que esta persona tenga se le son quitados. Y se sienta por el tiempo que se le puso la disciplina. En ese tiempo que se le puso la disciplina, como se le quita toda la relación con Dios, Satanás va a comenzar a destruir todo lo que quiera destruir en tu vida. Eso le va a servir a él, al que ha sido puesto en disciplina, para que pueda sanar. Para que pueda sanar. Y al pasar ese tiempo y ser sano, pueda ser entonces recuperado y pueda entonces alcanzar la vida eterna de nuevo. La carta les produjo a esta gente enojo, o sea, amonestación. Pero ese enojo sirvió, hermanos, para que por medio del coraje que sintieron,
se dieran cuenta que Pablo tenía razón y reconocieron que andaban mal. La sacudida que les provocó la reprensión los despertó y les hizo ver el error en que estaban viviendo o el error que estaban cometiendo. A veces, hermanos, decían que no leemos la Biblia, no oramos, no hacemos nada. Y eso nos hace, ¿sabe cómo se le llama eso? Y la Biblia lo dice, se llaman dardos. Dardos que Satanás manda. ¿Qué hacen esos dardos? Te adormecen. Te sentís cómodo. Y de tal manera que se te olvida esa relación que tienes que mantener diariamente con Dios. Porque esto de estar en la vida cristiana no es que tú digas, acepto a Cristo como mi Salvador y hasta ahí se acabó y yo me voy para el mundo y yo ya acepté a Cristo, voy a soltarlo. No, esto es una relación con Dios. Esto es un sistema de vida. Entonces, si tú no tienes la capacidad de renunciar a eso, no puedes pertenecer a ese círculo de Cristo Jesús o de Dios. Y como no puedes pertenecer a ese círculo de Dios, entonces te mantienes fuera de eso, fuera de esas bendiciones, fuera de esas actividades, fuera de todas esas enseñanzas, instrucciones. Entonces, ¿cómo puedes tú, si estás fuera de ese círculo, saber para dónde vas? O aprender el camino para irte a la vida eterna. Porque este es un camino que se llama Cristo Jesús. Entonces tienes que aprender el camino que se llama Cristo Jesús. ¿Qué significa aprender? Aprender de Jesús. ¿Quién es Él? ¿Qué hace por tu vida? ¿Qué hizo Él para poder tú tener el privilegio de poder tener vida eterna? Todo eso es aprender ese conocimiento. Entonces necesitamos hacer esas cosas. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Un club, llámese lo que sea. Club de baile, club de bebidas o un club de golf, por ejemplo. Ahí no entra cualquier persona. Ahí entra los que pertenecen al club, pagan una membresía. A lo mejor entran amigos de esa persona que tiene esa membresía, pero entran invitados. Pero no puedo entrar yo ahí. Entonces, como yo no puedo entrar ahí, no sé ni siquiera lo que hay ahí, ni lo que hacen. ¿Verdad que no? No puedo. Entonces mucha gente sabe decir que, Jesús, es que Dios, es que el Espíritu Santo, es que la iglesia, es que los evangélicos, los aleluyas, pero no saben lo que ahí se hace. No conocen, no pertenecen a ese club. Entonces se necesita para pertenecer a ese club pagar un precio. En estos clubes se paga una cuota mensual. Dice entonces, del tal sea puesto, dice, en disciplina para que sea recuperado de su pecado y alcance la salvación. Eso es la recomendación que da Pablo. No hay necesidad de que yo esté presente, sino que dice, mi espíritu reunido con ustedes. Reúnanse y hagan algo. O hagan esto y esto. Entonces, hermanos, todo este trabajo de Pablo
produce en los corintios un avivamiento, que es el que esperamos y suplicamos a Dios, o por el cual estamos suplicando a Dios, que aquí pase, ¿no? ¿Me entiende? Es lo que estamos suplicando a Dios. Estamos en oración todos los martes. Si usted quiere venir, oramos todos los martes. Estamos orando una hora. Para que Dios tenga misericordia de su obra, de nosotros. Y comience ese avivamiento. Sane nuestras vidas. Entonces pasó un avivamiento que cambiaría el rumbo de la iglesia ahí en Corintios. La palabra de Dios es útil para redarguir, corregir y instruir. Toda la palabra de Dios, la palabra sale y nunca regresa vacía. Hace el trabajo que tiene que hacer en la vida de los hijos de Dios. Por ejemplo, no todos reciben esta palabra. A lo mejor Sabino no necesita esta palabra. Pues no la necesita, él está bien, él no, todo lo que aquí dice ni siquiera le hace cosquilla a él. Él tiene una vida ejemplar delante de Dios. Estoy poniendo un ejemplo. Pero resulta que Pedro necesita esta palabra. Entonces por eso dice, la palabra sale, dice, y nunca regresa vacía. ¿Por qué nunca regresa vacía? Porque en Pedro está haciendo el trabajo la palabra. Eso es lo que hace la palabra. Sana. Es como cuando alguien que está herido le quitan la venda y comienzan a pasarle un hisopo. ¿Usted se imagina cuánto duele eso? Pero resulta que eso que le hacen ahí las enfermeras, quizá le sacan hasta sangre y algunas hasta con grosería. Esa limpieza de todos los días, resulta que lo que está haciendo es sanando la carne. Y eso es lo que no entendían los corintios, como no lo entienden muchos evangélicos ni muchos no evangélicos. Piensan que uno dice aquí locuras, tonterías o lo que se le venga en gana, y no es así. Esta es palabra de Dios. Miren lo que dice en 2 Corintios, capítulo 3, 7 al 8. Y quiero que le pongan mucha atención porque esto es muy importante. Porque la palabra dice que es viva, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es viva? Dice, si es viva, ella habla por sí sola. Ella habla por sí sola. Yo no tengo por qué hablar por medio de la palabra. Entonces, la palabra habla. Yo no tengo por qué inventar cosas de la palabra de Dios. Porque acaso que yo soy celestial, ¿verdad que no soy del cielo yo? Soy terrenal. Entonces, ¿cómo yo puedo venir a traerles a ustedes cosas celestiales que le pertenecen solo a Dios? Yo no puedo. Entonces, por eso es que hay que dejar que la palabra hable. Miren lo que dice la palabra. Y si el ministerio de muerte, grabada con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Era una gloria ficticia, se iba a terminar, pero más sin embargo, el pueblo de Israel no podía ver la cara a Moisés. ¿Por qué no lo podía ver? Porque la gloria de Dios estaba en él. Y no podían ver esa gloria. Entonces dice el 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu?
no será, dice, más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Así que, lo decimos de otra manera, si la gloria que iba a perecer hizo el trabajo, ¿cuánto más no puede hacer el trabajo la gloria de Dios? Si esta gloria, mis amados hermanos, que era en Moisés y que debía terminar, hizo el trabajo que tenía que hacer, ¿cuánto más la gloria de Dios no va a hacer el trabajo de sanar a los hijos de Dios y darnos un avivamiento? ¿No es cierto? Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? Pagar el precio. Fíjense pues, veníamos platicando con mi esposa, sigo poniendo yo estos ejemplos. En el camino veníamos oyendo un juego de fútbol en la radio y me dice mi esposa, qué raro que estén jugando hoy, ¿verdad? Raro que estén jugando hoy. Ella se admiró de eso. Estoy hablando de esos grandes equipos europeos. Y le digo yo, estos pobres jugadores no tuvieron 24. ¿Sí se dan cuenta? Porque tuvieron que pagar el precio para poder jugar hoy. Si se hubieran ido de parranda, ¿ustedes creen que pudieran hacer el trabajo ahí en el campo de fútbol? No, no hubieran podido. No tuvieron 24. Y tuvieron que estar refugiados a ver en qué hotel, resguardados, guardando sus fuerzas. Entonces, miren pues, lo comparo. Si nosotros estamos orando a Dios para que haya un avivamiento, para que restaure tu obra, restaure a sus hijos, y ninguno quiere esforzarse, ¿cómo puede haber ese avivamiento, hermano? El Señor no cree usted que el Señor lo está viendo. El Señor dice, ¿quieren un avivamiento? Pero no se esfuerzan. Y pudiera comenzar a hablar, ¿verdad? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está Vengano? ¿Dónde está el que llamé para que haga esto? ¿Dónde está el que llamé para que haga esto otro? Entonces necesitamos, hermanos, pagar ese precio. Necesitamos demostrarle a Dios que verdaderamente queremos eso. Usted no puede decir, Señor, necesito, por favor, que me des un trabajo, porque no te das cuenta que aquí estoy con mi familia aguantando porque no encuentro trabajo, se me cerraron las puertas. Y entonces sales el siguiente día a buscar el trabajo y te decía que hay trabajo, pues, es de hacer esto y esto, no sé, no lo hago yo. Yo quiero un trabajo así, así, así. ¿Verdad que no se puede así? O sea, si Dios te está bendiciendo, te está dando el trabajo, hazlo. Si entonces, hermano, en 1 Corintios 4, 14 al 21, leemos que algunos de la iglesia andaban envanecidos. Y Pablo les escribe, yo iré, no he podido porque es mucho el trabajo que tengo y la plata tampoco me alcanza para viajar tanto. Pero tengan por seguro que iré. Y entonces aquí viene la pregunta de Pablo.
¿Qué quieren? ¿Qué queréis? Les dice. ¿Quieren que vaya con vara o con amor? Cuando vaya, ¿verdad? ¿Quieren que vaya con vara o que vaya con amor? ¿Qué prefieren? De manera que lo mejor es que dejen el orgullo o dejen el pecado o se comporten y amen a Dios, glorifiquen a Dios. Porque cuando yo llegue, si los encuentro mal, voy a ir con vara. Voy a reprenderlos muchísimo. Y no les va a gustar de nuevo. Así es que más vale que mejor se porten bien. Para que así vaya a ustedes, pero con amor. Así que esas son las cosas que Dios habla con nosotros constantemente. Mañana, hermano, nadie de nosotros, ni siquiera ninguno que no es cristiano, puede decir que Dios no le habló. Dios le habló. Dios le dijo cómo se portara. Dios le explicó su palabra. Dios le explicó el camino. Dios le dijo, no te quiero así, yo quiero que tú seas obediente. Yo quiero que tú hagas esto y esto. Yo quiero que tú te comportes. ¿Y sabe qué hace Dios después? Viene con usted y le habla y lo trata como siervo. ¿Y qué le dice? Siervo, buen siervo, le dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea que Dios nos da recompensa por lo que somos. Él nos recompensa por lo que somos. Y si Él te llama para que tú hagas algo, te instruye, te enseña, te da herramientas para que tú lo hagas. Así es como se comporta Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y esa ha sido la gloria de Dios hoy día, o sea, esta noche, para todos ustedes, para mí y para todos los que nos pudieron ver y oír por medio de las redes sociales. Los bendecimos, deseamos que el Señor esté siempre con ustedes y ojalá pues el próximo sábado pues, nos puedan también sintonizar para que volvamos a estar en armonía juntos, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y para ustedes también, ¿verdad? Bendiciones. Amén, aleluya. Y se lo damos fuerte al Señor, amén. Así que hermanos, nos ponemos de pie y si no hay alguna necesidad de oración, una reconciliación o lo que sea, vamos a orar para quedar despedidos. Y a mí me gusta siempre dar el privilegio para que alguien que desee pasar y orar al Señor pase y nos despida con palabras de oración. ¿Quién lo quiere hacer? No se amontone. Aleluya. Como nos gusta, ¿verdad? Despedirnos. Pero bueno es el Señor, ¿verdad? Ya el Señor nos ha hablado, vamos a decirle que sea Él el que nos ayude para que todo esto que el Señor habló en esta noche, pues podamos nosotros quitar lo que nos sirva y poder venir a anhelar esa gloria del Espíritu, ¿verdad? Porque es lo mejor, dice que esa gloria es eterna y es para salvación, ¿verdad? Así que en esta noche, hermanos, despidamos y vamos a decirle al Señor, gracias, Padre. Señor amado, estamos delante de tu presencia una vez más, dando de ti solamente la honra y la gloria, bendito Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres, amado Padre, el gran yo soy, amado Señor.
Tú eres el que nos has traído con bien hasta este momento, bendito Padre. Te hemos alabado, te hemos glorificado, te hemos dado, bendito Señor, solamente a ti la honra y la gloria, Sí, Señor, por todo lo que tú nos permitiste hacer en esta noche, amado Padre. Tu palabra nos ha hablado, Señor amado, y queremos, bendito Padre, que no solamente seamos oidores, sino que también seamos hacedores, amado Padre. Que siempre caminemos pensando en todo lo que nos has dicho y que ese avivamiento que nosotros queremos, amado Señor, lo pongamos en oración, lo pongamos, amado Padre, siempre en nuestro deseo, en nuestro corazón de que así sea, pero que también nosotros menguemos, amado Señor, para que tú crezcas, amado Padre, en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos, amado Señor, en esta noche por todo lo que hemos hecho, amado Padre. Gracias, Señor, te doy por mis hermanos que se dieron cita en este lugar, por los que nos escucharon en las redes sociales. Te pedimos que les bendigas, que les ayudes, amado Señor, y en esta noche, bendito Señor, queremos despedirnos de este lugar, mas no de tu presencia. Señor, llevándonos tú a nuestros hogares, amado Padre, así como tú nos trajiste, que nos devuelvas nuevamente a ellos, bendito Padre. Pon ángeles alrededor de cada carro, bendito Señor, y quita todo tropiezo, bendito Señor, del camino. En el nombre poderoso de Jesús, sé con nosotros, amado Padre. Amén y amén. El pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga. Salúdense. Gracias a Dios.